Dios te bendiga, pueblo del Señor. Te habla tu hermano y amigo Lester Soto. Venimos nuevamente hoy domingo 5 de abril para presentarte la palabra del Señor de todos los domingos. Agradezco todo el apoyo que han tenido en las semanas anteriores con las escuelas bíblicas. Así que siga comentando, siga pidiendo la oración en medio de estas clases. Esto no es solamente para yo hablar aquí, sino también para que ustedes presenten sus dudas, para que ustedes también puedan pedir oración a sus peticiones, que nosotros gustosamente, la pastora María Victoria Soto, a la cual pertenecemos en la Iglesia de Dios Pentecostal MI Patillas Pueblo, vamos a estar orando, vamos a estar clamando y el Señor va a hacer grandes cosas. Así que en esta hora damos gracias al Señor porque ya llegamos a abril, estamos comenzando un nuevo trimestre en nuestro leccionario bíblico y queremos compartir con todos ustedes esta palabra poderosa que el Señor tiene el día de hoy. En el día de hoy, lección número 14, que tiene como manera interesante, debemos dar ese nivel de santidad. Vamos a ver la palabra del Señor nos tiene que decir al respecto y cómo nosotros vamos a intentar buscar esa santidad en el Señor, porque sabemos que Jesucristo dejó unos parámetros, vivió en santidad toda su vida y Él ha dicho que nosotros, sus hijos, también podemos lograrlo. Así que en esta preciosa tarde del Señor, pido disculpas que hice el video un poco tarde, pero esperamos que la palabra igualmente sea recibida con mucho amor, con mucho cariño y también con mucho entendimiento del Espíritu Santo para que Él les guíe a toda verdad, a toda justicia. Sin más preámbulo, vamos a estar hoy, como ven el tema, sed santos en toda manera de vivir. Tenemos ahí un fondo hermoso que es un cielo que el Señor pues prontamente, yo sé que todos ustedes están bien a la expectativa de ver lo que el Señor va a estar haciendo y nosotros estamos aquí con una esperanza, de que el Señor va a volver por su pueblo, por nosotros y nos va a llevar a esas moradas celestiales que Él prometió. Desde que Jesucristo se fue, Él prometió que Él iba a hacer moradas para nosotros en el cielo y es lo que nosotros estamos esperando y es porque nosotros estamos aquí. Vamos a estar discutiendo esta hermosa palabra del Señor. Así que comenzamos rápido por aquí con la afirmación fundamental de nuestra escuela bíblica del día de hoy. Las Sagradas Escrituras exhortan a vivir una vida de santidad así como Dios es santo. Dios está pidiendo de nosotros santidad. Nosotros tenemos que ser santos como Él, que es nuestro Padre Celestial es santo. Versículos para meditar. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 1:17. Mirará sobre los destinatarios de la primera carta de Pedro y analizará el concepto de peregrinaje del creyente en este mundo. Así que esas son las tres cosas que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Vamos a tratar de ser lo más corto posible para que usted pueda mantenerse ahí pegadito con nosotros. Bueno, la palabra del Señor, hoy vamos a estar considerando Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar leyendo de los versos del 1 al 9, pero quiero que sepan que esta lección va a estar comprendiendo hasta el versículo 25. Vamos a estar estudiando prácticamente todo el capítulo. Así que comenzamos rápidamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba mucho más preciosa que el oro, el cual
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que qué poderosa palabra la que acabamos de leer de parte del apóstol Pedro. Vamos a ir rápidamente en las partes que vamos a discutir para que ustedes entiendan de qué estamos hablando aquí. Muy bien, los antecedentes para esta carta del apóstol Pedro, que él la fue escribiendo para allá, para la sexta década después de Cristo, 62 a 64, y es de su autoría. Claro está, el Espíritu Santo fue quien inspiró esta palabra. Recordemos, la Biblia es inspirada, ¿ok? Así que pudo haberle escrito, haber dictado la palabra a un amanuense. ¿Qué es un amanuense? Es una persona que tomaba el dictado y traía esa palabra, la corregía. Como cuando tenemos un trabajo y queremos lucir, que la damos y queremos que la persona nos la vea. Pues un amanuense tenía como oficio hacer eso. Y pudo haber sido Silvano, pudo haber sido Juan Marco, persona ya acompañado dentro de sus viajes. ¿Por qué decimos dictado? Porque sabemos que Pedro no era muy letrado, no era una persona con muchos estudios. Y según las personas que han estudiado cartas, estaba demasiado en el griego. Se utilizan muchos elementos de la Septuaginta, que no es aquello que la Biblia griega, por 70 personas, 70 autores, por eso es que Septua. Y también estas personas como Silvano ya habían escrito anteriormente en la palabra del Señor y eran unas personas con mucha letra y que conocían bien lo que... Por eso decimos que fue de la autoridad de Pedro. De todas maneras, fue Pedro quien la dictó o la escribió. Muy bien, queremos también ir rapidito. Vieron que dentro de nuestros objetivos del día de hoy estaba el conocer cómo una carta o como una epístola, cuáles eran sus partes. Pues bueno, queremos ir rapidito sobre eso. Tenemos el saludo, el remitente y los destinatarios, que no es más que a quién está escribiendo la carta y a quién va dirigida esa carta, esa epístola. Luego viene el desarrollo de la carta, en el cual está toda la información que esa persona le quería transferir a quienes les estaba escribiendo, a su remitente. Y por último está el propósito y la despedida. Recuerden, nosotros vamos a estar leyendo hoy el capítulo 1 de esa primera carta de Pedro, pero esto dura como 5 capítulos, que no es el final de la carta. La carta tiene varios capítulos. Sin embargo, eso es el orden que ella sigue. Tiene un saludo, tiene un desarrollo y luego tiene una despedida o una conclusión. También se le puede conocer de esa manera. Muy bien, queremos saber también a quién iba dirigida esta carta del apóstol Pedro. Sabemos que el apóstol Pedro había estado predicando la palabra del Señor y mucha gente se estaba convirtiendo. Así podemos entender que Pedro le escribe a los hermanos gentiles y judíos que cristianos ya en una región que hoy día conocemos como la Turquía moderna, Turquía. Y nosotros estamos bien conectados con lo que es Turquía, ya que hay muchas novelas que son turcas. También lo negativo, que allí pasan muchas guerras. También han sucedido unos temblores en las últimas semanas o meses. Así que hemos estado escuchando mucho de Turquía en estos días. Estas personas no se sabe mucho de gentiles, o sea, personas que no eran judías. Pedro era judío, lo conozco, o si eran judíos. Estaban en ese debate, pero como estos hermanos estaban fuera de sus tierras, entendemos que ya la palabra del Señor, el Evangelio, y hay muchas personas que dicen que estas personas tuvieron también cuando el Espíritu Santo se derramó sobre las diferentes personas, de que hubo gentiles, tanto con gentiles como judíos, en aquel momento cuando Pedro estaba enviando su carta. Envía a los elegidos, vivían como extranjeros, vivían en otros lugares fuera de sus originales, esos que habían aceptado la salvación gratuita por medio de la fe en Jesús. O sea que
Él tenía ya personas, un grupo quien él quería hablar. El Espíritu Santo de Dios le motivó a escribirle para dejarle saber una palabra importante. Queremos entender que estos destinatarios son personas que necesitaban ayuda porque a pesar de todo todavía están en los caminos del Señor y había que mantenerlos, tenía que informárseles, tenía que ayudárseles a continuar en este caminar, pues no es nada de fácil. Nosotros tenemos la Biblia, que más adelante vamos a estar hablando de ella porque la palabra no permanece para siempre y nosotros queremos ver un crecimiento en nuestras vidas, pues hay que acercarnos a la palabra y a esa palabra que el Señor nos dejaba. Y en este caso el apóstol Pedro se refiere a ellos como los elegidos, los llamados, aquellos que aceptaron a Jesucristo, aquellos que quisieron ese regalo inmerecido, esa gracia del Señor por medio de ese sacrificio que Él hizo. Amén. Y también esto del peregrinaje nos hace entender que nosotros los cristianos estamos aquí con un pase temporal en este mundo. Por todas las cosas que estamos pasando en estos días, en estos tiempos, entendemos ya, nos enseña que este paso por el mundo es pasajero, es de corta duración. Hay vida más allá, una vida eterna que es para siempre, que debemos entonces preocuparnos por ella desde este momento, porque es el momento en que tú y yo debemos escoger qué es lo que queremos para nuestra vida eterna. Bien, de lo que estés en Cristo por la presencia de Dios. Vamos a ver lo que es la presencia de Dios. Bien, en primera de Pedro 1 y 2, como dijimos, están hablando ya de a quién va dirigida esta carta, pero también habla de la presencia de Dios, de la Trinidad y cómo estos se manifiestan en nuestra vida. Amén. La presencia de Dios es cuando Dios conoce algo ya desde antes. Algo iba a suceder. Claro está, Él es Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía. ¿Ok? Pero no por eso nos podemos detener y entender que ya Dios no le iba a dar oportunidad a todo el mundo. Todo el mundo tiene la misma oportunidad de buscar del Señor y de convertirse en uno de los escogidos, de los elegidos por Dios. Así que, amado amigo que me escucha, tú también eres de los elegidos que el Señor tiene en estos tiempos para buscar de su presencia. Muy bien, y hablando de la Trinidad, quiero que vean cómo Él los utiliza en el versículo 2. El Padre, el Hijo, el Padre, Dios Padre, elige a quienes Él quiere. Y en este caso, Él nos dio a todas las oportunidades. El Espíritu Santo es el que santifica a esa persona. Un proceso por la cual nosotros vamos a estar pasando y del cual vamos a estar hablando en el día de hoy. Y con el fin de ser rociados con la sangre de Cristo. También voy a hablar de estos salvos. Así que primero está que nosotros podamos aceptar ese sacrificio de Cristo para entonces después comenzar ese proceso de santificación que vamos a hablar más adelante. La elección divina fue hecha por Dios Padre desde la eternidad. El rociamiento de la sangre de Cristo fue un acto histórico, conocemos, unos los quieren creer, otros no, pero esto está evidenciado no solamente en la palabra del Señor, sino en los libros de historia. Mientras que la santificación del Espíritu es una acción continua cuya finalidad es la obediencia. O sea que esto va a ser poco a poco una santificación en la cual el Espíritu Santo va a estar activamente en nuestras vidas, porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Así que el Señor sabe todas las cosas y nos dio un paracleto, nos dio aquel que nos iba a ayudar en todas las cosas si nosotros le invocáramos. También el saludo dice gracia, que es ese regalo inmerecido de la salvación que Dios ha entregado a nuestra vida. Definitivamente Jesús no tenía que hacerlo, Él era Dios, sin embargo Él se despojó de todo lo que Él tenía, de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vino a esta tierra. Vino a esta tierra para salvarte a ti y a mí. Y que la paz de Dios se multiplique en nuestras vidas. Paz que necesitamos hoy en día más que nunca. Así que este saludo es interesante porque
Pedro nos está hablando de ese saludo de gracia del Señor, que fue Pablo quien comenzó a utilizar este tipo de saludos, y también que la paz de Dios se multiplique en nuestras vidas. Una paz que hoy en día nosotros necesitamos en este desespero, en esta incertidumbre que estamos pasando, amén. Y en estos tiempos de cuarentena que a veces no sabemos ni qué hacer, pero el Señor sí sabe lo que Él quiere, porque esto es con un propósito, amén. Continuamos con Pedro, entonces nos vamos a adentrar en los versículos del 3 al 9 para que todos podamos ver. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que esta palabra nos quiere dar, amén. Y vamos a estar hablando de la esperanza que el Señor nos ha dado. Bien, todo comienza con una bendición. Pedro quería bendecir a esas personas. Jesucristo nos hace renacer cuando aceptamos a Cristo y hay una vida, una nueva vida. Sencillamente hay un antes y un después cuando nosotros aceptamos a Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Él nos hace renacer. ¿Por qué renacer? Renacer, comenzar de nuevo, un nacimiento nuevo. Todo lo que había sucedido hasta ese momento se borra, amén, y nos da una nueva hecho antes, y Él ahora te da la oportunidad de vivir en santidad. Quiero que recordemos que la palabra nos dice en esos primeros versículos de Pedro que hay una herencia. Tenemos una herencia que todos los que hayamos aceptado ese sacrificio de Jesucristo tenemos parte de ella, pero como todos decimos, debemos hacer esa reservación ahora para poder disfrutar de ese momento. Esa oportunidad se está dando mientras usted está en vida. Usted escoge si quiere reservar esa herencia, si usted quiere ser parte de ella. Usted escoge en este momento. Así que no se pierda esa fiesta que Jesucristo ya prometió y ya básicamente hizo en los cielos para nosotros. El verso 5 nos habla de que hay que tener confianza en el Señor, que debemos tener fe. Esa confianza en el Señor hará que veamos los cielos abiertos. El Señor quiere que tú y yo dependamos totalmente de Él, que podamos poner nuestra confianza en Él, que tengamos fe, porque vamos a ser probados y esa fe va a ser probada. Tiene que ser probada para saber si somos realmente genuinos. Y en aquel momento, esas personas estaban siendo probadas. Definitivamente estaban siendo probadas porque eran perseguidas, eran vituperadas. Esas personas tenían muchos problemas por haber seguido el nombre de Cristo. Nosotros hasta ahora, por el momento, estamos bien, pero ellos realmente las estaban pasando mal. Pero el Señor, como nunca se olvida de su pueblo, les envió una palabra. Les dijo, tengan confianza. Ustedes han creído en el Dios Todopoderoso. Yo no los voy a dejar solos. Y eso mismo es lo que iba a suceder. Bueno, el verso 6 y 7 nos habla de que en esta experiencia que nosotros estamos pasando, porque queremos también aplicar las cosas a lo que nos está sucediendo en este momento en la vida, es una prueba. Y todas las pruebas tienen su comienzo y su final. Cuando usted va a una clase y tiene un examen, el profesor le va a decir, esta prueba tiene 1 hora de duración, 2 horas de duración, 3 horas de duración, pero no es eterna. Tiene que acabar en algún momento. Por tanto, esta prueba que nosotros estamos pasando ahora va a pasar, va a terminar en algún momento. Tiene un comienzo y tiene un final. Nuestra fe está siendo probada y el que persevere hasta el fin, ese será salvo, como dice la palabra. ¿Quieres ser salvo? Persevera hasta el fin. No es solamente en los buenos tiempos, también en los malos tiempos. Ahí es que nuestra fe es probada. A ver si realmente creemos tanto en eso que hablamos. Nuestra fe es valorada por el Señor y somos pasados por el fuego para ser probados. Que no se preocupe si es probado. Esto es parte de nuestro caminar. Hay que disfrutarlo, como dije, en las buenas y en las malas. Muy bien, ahora vamos a estar hablando de la meta de la salvación. Cuando usted salte a Jesucristo, hay una meta. Amén. Y es esa meta a la cual la salvación te quiere que ya el mundo es para Cristo. Amén. Así que hay dos partes: el anuncio de la salvación
y está la urgencia de vivir. Porque el anuncio de la salvación, Cristo fue profetizado y los profetas, o sea que fue mucho antes de su aparición. Dios sabía que alguien iba a tener que en algún momento salvar a la humanidad. Y Cristo fue el elegido desde el principio. Y Él, por medio de la palabra desde el comienzo, ya Dios había establecido un plan para salvarte, para salvarme a mí, para salvarte a ti, y que nosotros pudiésemos también cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Por tanto, Cristo fue desde el Antiguo Testamento, que iba a tener sufrimientos, que iba a tener glorias, demasiadas etapas en ese pequeño tiempo, que iba a salir a despojarse de todas las cosas que tenía, simplemente para salvarte a ti y a mí. Los profetas veían cosas que no entendían. Ezequiel, por ejemplo, veía muchas visiones, pero en ese momento ellos no tenían entendimiento. Es como cuando nosotros éramos pequeños, decían que por ejemplo, había unos muñequitos que se llamaban, sé que muchos de ustedes lo vieron, que el policía hablaba por su celular, por su reloj. Hoy en día no tenemos relojes inteligentes que podemos utilizar como celulares, que podemos hablar por medio de ellos. Pues eso mismo les sucedía en el tiempo. Dios estaba dando revelaciones, ellos no entendían, ellos simplemente lo acomodaban a las cosas que conocían en el momento. Pero ellos, muy bien, le creyeron a Dios. Señor, a lo mejor esto, yo no sé, es un poco raro, no lo entiendo, pero si tú me lo estás diciendo, aunque no sea para ahora, si es para el futuro, tú lo vas a cumplir. Mi problema es escribir, mi problema es hablar la palabra que el Señor me dejó. Amén. En todo momento, no importa la palabra que tú recibes, Señor, cosas. A lo mejor en tus planes, en tu entendimiento, no está por qué está sucediendo, pero amén. Y los ángeles solo pueden hacer lo que el Espíritu Santo les diga. Dice en una parte ahí que los ángeles anhelan hacer lo que nosotros hacemos. Mira, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gustaría predicar la palabra, pero no pueden. Esto es predicar el Evangelio de Cristo. Acuérdense, los ángeles están allá arriba con el Padre. A ellos les encantaría llevar esta palabra al mundo, pero ¿sabes qué? No. Esta palabra solamente está para los que hemos sido salvos. Ellos pueden sentir y tener en su vida la salvación. Al igual como tú y como yo, en algún momento estábamos perdidos y alguien nos habló. Y esa fe vino por el oír y eso entró en nuestro corazón y conseguimos la salvación, ese regalo inmerecido, esa gracia del Señor. Amén. Ahora quiero que me acompañen de los versículos 13 al 16 y vamos a entender la urgencia. En estos versículos nosotros vamos a ver que Dios necesita que nosotros seamos santificados. Él nos da unas reglas y Él nos enseña unos mandamientos o algo el que nos quiere enseñar que nosotros sigamos, como unos consejos que debemos seguir para poder vivir en santidad, porque es una urgencia y más hoy en día que tú y yo vivimos en santidad. Muy bien, si comenzamos el capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ese es el primer consejo que te da cristiano, amado hermano, amigo que me escuchas. Ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Actuar con inteligencia. Que pensemos bien lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Nosotros debemos ceñir nuestros lomos, o sea que no todo el tiempo podemos estar disparando palabras por ahí, haciendo cosas sin pensarlas. Y más ahora cuando estamos en el Evangelio, cuando tenemos una responsabilidad de ser ejemplo y de vivir como una persona que tiene a Dios en su corazón. Número 2, sed sobrios. Estar siempre pendiente, estar siempre enfocados en Cristo. Si nosotros nos enfocamos en Cristo, dice la palabra que el Señor se va a encargar de las demás cosas. No te desenfoques, hermano, en este momento, en esta hora, por lo que está pasando. No te desenfoques, siempre enfocado en Cristo, vas a alcanzar la victoria. Número 3, esperad, vamos a leerlo aquí como lo que se os traerá cuando Jesucristo
sea manifestado. Lo abrevié ahí para que no fuera muy largo. Amén. Así que esto nos indica que la santificación es progresiva. Y ahora mismo vamos a estar hablando de eso. Este es un proceso, poco a poco. No vamos a ser completamente santos hasta que vayamos al cielo. Todos nosotros sabemos eso. Vamos a seguir teniendo pecados. Vamos a seguir teniendo faltas. Así que esto es que nosotros debemos ir cada día poco a poco. No pretendas ser perfecto aquí en la tierra porque no lo vamos a hacer. Sin embargo, trata de santificarte cada día más, un poquito más, como ya dije. Amén. Número 4 dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis. Conformarse es como cuando tú te amoldas a algo. Tú tienes un molde de ositos y tú tiras ahí la mezcla. Cuando haces todo el proceso que sale, puede ser una galleta en osito, lo que sea, pero en una forma de oso. Pues también aquí dice la palabra que no os conforméis a los deseos que teníamos antes. A veces estábamos tan acostumbrados a hacer el pecado, tan acostumbrados a hacer unas cosas, que ya pensamos que es parte de nosotros. Y no es así. Cuando tenemos una vida nueva en Cristo, tenemos que sacar eso, borrarlo, sacarlo fuera. Amén. Y que no nos volvamos a conformar a ese estilo de vida que era dañino para nuestras vidas. Antes de ser creyentes, éramos como el mundo y la carne quería que fuéramos cuando vivíamos en la ignorancia. Estábamos ignorantes a la palabra del Señor, pero ya no. Así que es hora de cambiar. Es hora de sacar fuera eso que el mundo y la carne quería que estuviesen establecidos en nuestras vidas. Amén. Y por último, sed santos como yo soy santo. Tenemos un Padre Celestial que es santo. Y Él exige de nosotros que también seamos santos. Y eso lo dice desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Estar listos y estemos separados y consagrados para Él. ¿Para quién? Para Dios. Todos los creyentes somos llamados a ser santos. No solo los pastores, los misioneros, los líderes, etc. Queremos darle toda la responsabilidad a los pastores, a los misioneros, a los líderes, a aquellos que tienen puestos en la iglesia. Pero esto es una carga que cada uno individualmente debe cargar. Dice la palabra que usted debe tomar su cruz y seguir a Cristo. Si usted no es capaz de hacerlo, entonces usted no es digno de Jesucristo. ¿Ok? Usted no es digno de ese sacrificio que Él hizo por usted. Suenan palabras duras, pero es la forma que se nos exige. Ser santo como yo soy santo. No es que seas perfecto, pero sí busca la santidad. Busca consagrarte para Dios. Busca separarte para Él. Y entiende que es una responsabilidad que tú también debes tener. Que cuando tú miras hacia el altar y ves a tu pastora, ves a los líderes y tú exiges una santidad de ellos hacia ti, porque piensas que son perfectos, pues entonces, guess what? La palabra te dice que tú también debes ser santo. Que a ti también se te va a exigir con la misma vara que tú midas a los demás, se te va a hacer medida a ti. Porque en el Señor, como ya mismo voy a decir, no hay acepción de persona. Él busca que todos seamos santos. Continuamos aquí con esta lección del día de hoy. Vamos a darle un poquito más aceleradito a estas partecitas, repasando las bases de la santidad. Número 1. Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales, ricos, pobres, blancos, negros, como quiera que sea, todos tenemos la misma oportunidad. Tenemos un Dios que es justo, tenemos un Dios que todo lo ve, tenemos un Dios que nos hace a todos importantes. No importa tu estrata social, no importa de dónde tú vengas, no hay excusa. El Señor te abre los brazos igual y no hace excepción de personas. Puede ser un pequeñito como puede ser uno grande y Él te va a tratar igual. Tenemos las mismas condiciones, todos. Número 2, la vida en este mundo es pasajera. Tenemos que entenderlo. La vida es efímera. Ahora mismo
por la situación que estamos pasando. Y hemos visto ya, cada vez que ocurren accidentes automovilísticos, la vida es frágil. Estamos aquí pasajeros, en una peregrinación. Dice la palabra que nosotros no tenemos ciudadanía de aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y Él nos hace ese llamado a que nosotros nos comportemos, seamos diferentes en nuestra manera de vivir como ejemplo a los demás durante este tiempo que estamos en este mundo. Dios no nos está pidiendo que sea por la eternidad, es por el tiempo que estamos en este mundo. Así que yo quiero que tú pongas en balanza qué es más importante, el tiempo pasajero que estemos aquí en el mundo, sí, que queremos gozarlo, que queremos, como decimos los jóvenes, pariciar, que queremos hacer tantas cosas, o comportarte y disfrutar en el Señor, porque en el Señor se disfruta muchísimo. Hay ese mal concepto, ese concepto viciado de que nosotros en el Evangelio no nos gozamos, al contrario, nos gozamos de absolutamente todo sanamente. Amén. Y número 3, no podemos ser santos si no somos salvos. Lo dije ahorita, teniendo en consideración que todo esto tomó un sacrificio mayor por parte de Jesucristo. Es un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Y Él lo sabía desde el principio y estaba bien preparado. Y lo logró. Amén. No hagamos que ese sacrificio de Jesucristo sea vano en nosotros. Amén. Esas son las bases de la santidad. Continuamos por aquí entonces al próximo punto, que es el madurar en la santidad. Nos tenemos que, como decía el punto anterior, tenemos que ser primero salvos para luego ser santos. Amén. Y en esto, pues, como comienza este proceso, una vez nosotros nos convertimos, pues va a haber lo que conocemos como una curva de aprendizaje, tal y como los estudiantes lo ven cuando están aprendiendo, que pasan de un grado al otro. Hay una curva de aprendizaje que uno a veces la va a pasar un poquito más difícil, pero luego que uno entiende el sistema, cómo todo funciona, pues todo debe trabajar un poco mejor. Amén. Así que tenemos los puntos de lo siguiente: la santidad es progresiva, por lo cual se va madurando en esa santidad. Hay momentos que al principio vamos a fallar en unas cosas, pero como esto es, usted va mejorando día a día, se entiende que usted va a progresar, usted va a mejorar. Número 2, la santidad es un proceso que comienza el día en que nos convertimos, aceptamos a Cristo, y ese mismo día comenzó una limpieza. No sé cuántos han hecho una limpieza en sus hogares. Uno no sabe por dónde comenzar, pero Dios sabe exactamente por dónde comenzar. Amén. Y ¿qué va a limpiar Dios? Dios va a limpiar los pecados que teníamos, los va a echar fuera. Esas malas actitudes que teníamos y que habíamos exhibido hasta el momento, Él va a comenzar a trabajar con ellas. Esos malos pensamientos que teníamos, que venían a nuestra mente, también. Esos malos hábitos comunitarios, y a lo mejor eso suena como un poco raro. Hábitos comunitarios, sí. Nosotros vivimos en comunidades, somos entes sociales que compartimos con otras personas, y debido como decía por ahí, a la juntilla, a esa forma en que compartimos con las demás personas, vamos desarrollando malos hábitos que hacemos parte de nuestra vida, que nos hacen daño, pero como ya se convirtió en un hábito, pensamos que está bien. Pues el Señor también nos va liberando, nos va sacando eso del camino. El pecado es como la mugre del mundo, es como magnética y está pendiente a nuestro más mínimo descuido para volverse a pegar. Esta es una forma interesante de ver cómo trabaja, de por qué es importante la santidad. Cuando estábamos en el mundo, había muchas cosas que se atraían a nosotros, que nos atraían a nosotros al mundo. Y el pecado es como ese sucio que tú estás mecaneando y te llenas las uñas de sucio por ahí corriendo en la bicicleta, y se te pega el sucio cuando va cogiendo la bicicleta y pisas Pero lo malo del pecado es que está velando tu más mínimo descuido a ver qué tú vas a hacer,
El enemigo está mirando a ver qué tú vas a hacer. Está calculando tus debilidades. ¿Para qué? Para nuevamente adentrarse por ese pequeño espacio que tú le dejas, que tú le abres, esa puerta que tú le abres. Así que por eso debemos siempre estar en consagración al Señor. Por eso debemos estar siempre pegaditos al Señor, para no abrirle ninguna puerta al pecado, para que el pecado no pueda aprovecharse, para que el pecado no pueda pegarse, sino que como con ese buen jabón de la santidad, seamos limpios. Amén. Amén, aleluya. Y yo quiero decirles esto, cuando nosotros vamos aprendiendo lo que es la santidad de Dios, entendemos que el Señor tiene un plan con nosotros. Es un proceso en el cual el Espíritu Santo tiene una acción en usted, pero también en la cual usted necesita tener una acción, debe ser activo en su limpieza, y es ahí donde nos cuesta, porque la parte del Espíritu Santo, fantástico, porque viene de gratis, pero al momento de nosotros accionar, ahí es que se pone un poquito más difícil la cosa. Pues en esta hora el Señor te pide que tú acciones en fe, que te olvides de esas cosas pasadas. Esto es pasajero. Estamos trabajando por algo más grande, algo mayor. Así que es importante esa separación y esa entrega a Dios para dejar el mundo atrás. Muy bien, por último, ya estamos terminando. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos conocen eso? ¿Cuántos saben eso? El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra jamás pasará. Nosotros estamos fundamentados, nuestra fe está fundamentada en la poderosa palabra de Dios. Y usted sabe lo que es la palabra de Dios. Es ese manual del fabricante que nos enseña dónde están nuestras fallas. Es la guía para nuestra vida. Usted quiere guiarse bien por el camino de la vida, utilice la palabra del Señor. Ahí está el manual del fabricante, lo que Dios le habló, lo que Dios quiere para su vida, el reflejo de lo que Dios quiere en que usted se convierta, está en la palabra del Señor. No hay otro libro que le pueda enseñar eso. A lo mejor hay otros que pueda ayudar a comprender pero la palabra es que lo tiene todo, es el paquete completo, como decimos nosotros. Amén. Y si seguimos esta palabra, si la vivimos, si la estudiamos y si obramos esta palabra, la hacemos, somos hacedores de ella, entonces vamos a crecer en el Señor, seremos santos y vamos a ser por ende cristianos maduros en la palabra del Señor y en nuestra manera de vivir. La virtud del amor. Anteriormente hablamos de la esperanza y de la fe, y este trío es conformado por también el amor, el más importante. Por medio de este proceso de santificación se aspira a lograr un amor mucho más excelente. Ese amor por la vida usted lo va a adquirir, a lo mejor esa empatía que usted no tenía con los demás, ese sentir por los demás, por lo que están pasando. Cuando usted viene al Señor, esa virtud de Él en usted. Amén. Y lo que está aspirando el Señor es que ese amor sea mucho más excelente, que usted ame más al hermano, que usted ame más al amigo, que usted se preocupe por ellos también, porque el amor ha de continuar creciendo cuando nos santificamos. Amén. Y la palabra de Dios es viviente y permanente. ¿Por qué es viviente? Porque produce vida eterna. Como le dije anteriormente, estamos trabajando por algo que va mucho más allá de esta vida pasa peregrinación. Amén. Y permanente porque es eterna. Esta palabra jamás va a pasar. Han pasado miles de años, la han querido refutar, pero no hay forma, porque es que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra jamás pasará. Cuando escuchamos el Evangelio, nosotros vimos a ver si esto realmente era para nosotros, lo pusimos en balanza, verificamos si necesitábamos un cambio para nuestras vidas y encontramos que sí. Pues una vez usted tomó esa decisión, sea valiente y continúe santificándose. Hay un llamado a vivir separados del mundo y vivir para Dios. Amén. Y quiero hacer una comparación que encontré demasiado interesante del pastor de Turabo Gardens. En esta hora
quiero sí decir que estoy hablando unas palabras que escuché de él porque fue muy interesante. Y es con esto de la situación que estamos pasando ahora, rapidito. Hoy en día podemos hacer una gran comparación en lo que estamos viviendo. Salimos afuera con un poco de miedo y otras personas nos pueden contaminar con esta enfermedad que estamos pasando ahora. Y eso lo podemos evitar quedándonos en casa, encerrándonos. Pues también podemos entender, mira esta comparación, también podemos entender que para nuestras vidas a encerrarse en Dios. ¿Y qué es lo que te garantiza encerrarte en Dios? ¿Para qué lo haces? Para no contaminarte con el pecado del mundo. Para que no se vuelva a repetir esa historia de terror que tuvimos cuando vivíamos en el mundo. No vuelva a nuestras vidas. No nos enferme. Y por ende, no nos cause la muerte espiritual. Cuando salimos allá afuera, te protege la mascarilla, te protegen los guantes y tantas cosas porque está evitando un contagio que puede ser que si se te pegase terminara en la muerte. Pues en esta hora la santidad quiere hacer exactamente eso, que tú no te contagies con el pecado del mundo, que no te enfermes con ese pecado y finalmente que no mueras espiritualmente, porque Dios lo que ha destinado para tu vida es una vida eterna juntamente con Él. Así que en esta hora yo te pido que tú te lleves esa comparación, esa reflexión interesantísima para tu vida y comiences a ver la santidad ya no como un peso, sino como algo bueno para mi vida, algo beneficioso para tu vida y para mi vida. No es que Dios está buscando que seamos santos simplemente porque Él quiere, sino porque hay propósito en eso. Muy bien, así que comencemos a leer la palabra, sacar nuestros momentos de oración, analizar el propósito por el cual estamos aquí en este momento. Hay un llamado a la santidad, a separarte para Dios, y como hijos obedientes de Dios, no nos debemos conformar a los deseos de este mundo, sino a ser mejores. Debemos ser santos como Dios dice que Él es santo. Así que hoy hacemos, para finalizar, un llamado serio, individual, a cada uno de ustedes, para que lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando y hasta lo que estamos escribiendo, porque hoy en día las redes sociales, estamos mucho en las redes sociales, pues verifiquemos, seamos santos en eso también. Estamos viviendo como ejemplo a santidad a nuestra comunidad, nuestras acciones y comportamientos. Nosotros como cristianos, mucha gente lo ve, está pendiente el mundo. Si en esta hora tu respuesta es sí, lo estoy haciendo bien, estoy santificado, pues mira, continúa haciendo lo que estás haciendo, buen trabajo. Pero si fue un no, o un no siempre vivo en santidad, pues hacemos un llamado a que te acerques más a Jesucristo, para que puedas caminar en este camino de la santidad. Es difícil, no es fácil, pero el Señor ya lo dispuso, porque Él no quiere que te contamines, Él quiere salvar tu vida. Así que en esta hora, amados hermanos, terminamos con este estudio precioso de la palabra del Señor, una explicación de por qué debemos vivir en santidad. No es mero capricho del Señor, es que Él sabe todas las cosas. En esta hora Dios te bendiga, Dios te guarde, deja ahí la palabra que quieras decir, deja ahí la petición tuya, vamos a estar orando por ti, que Dios te bendiga en este día y Dios te guarde.